En estas mesas Three Straight vamos a tener tres acciones, si-bet del 33%, si-bet del 50% y vamos a poder chequear para controlar el bote. ¿Con qué manos vamos a chequear flop acá? Bien, manos que daremos por vencidas, como es el caso de tener dos overcard sin backdoor equities decentes. Y aquí va el ejemplo. Bien, Kaku de picas en una mesa 8-7-4 con dos corazones y un trébol. Cuando nuestra mano no tiene suficiente equity, no vamos a cometer el error de cibetear todo el rango. Bien, importante esto acá. Manos en las cuales, bien, manos en las cuales nuestros overpairs no requieran de una protección extrema y la mesa impacte más en el rango del villano que en el nuestro. Así también protegeremos nuestro rango de check y evitamos situaciones marginales en flop. Y viene el ejemplo acá. Tenemos manos como Kaká, tenemos manos como Parás en una mesa 8-7-4 en la misma mesa. Podemos tener ases en una mesa 3-4-5, 4-5-6, 2-3-4, que realmente si nos ponemos a ver no requieren tanta protección. Vamos a poder hacer el check evitando ponernos en situaciones muy complejas. Protegemos nuestro rango de check, bien, y comenzamos a meter manos que de repente ante bets se van a ver muy desfavorecidas. También chequearemos proyectos de color a las nuts que tengan valor de showdown. ¿Qué manos son las que vamos a hacer esto? Manos como As J, As J, As Q y As K. En este caso tenemos un board donde tenemos en nuestra mano As J, As Q, As K de corazón y la mesa es 8-7-4 con dos corazones. Generalmente vamos a querer chequear en flop manos que puedan pagar el prove del turn. Bien, entonces importante eso. ¿Con qué manos vamos a hacer si-bet del flop al 33%? Bien, la aplicaremos solo en mesas tri-estrella altas. Bien, vamos a tener un 100% de apuesta de continuación en mesas tri-estrella altas. Por ejemplo, As KQ, As J10, o sea, el margen, el bloque de las tres Broadway, ¿bien? Ya que en teoría, teóricamente, nuestro rango impacta más que el del villano. Y vamos a tener si-bet del 50%, que es en cualquier situación en que mi mano realice una si-bet en flop por protección por valor o de farol. En estas mesas tendremos la opción de hacer check en flop con algunas manos medias invulnerables para poder pagar el prove del turn y evaluar en river. Se podrá hacer algunos checks también con manos con backdoor flush a las nuts y overcard a la mesa para poder pagar el prove del turn en cartas que nos favorezcan y foldear en las cartas que nos perjudiquen en nuestro rango y evaluar en el river. Por ejemplo, vuelvo y coloco el ejemplo de manos como As K de corazón, As Q de corazón, As J de corazón en una mesa 2, 8, 7 con un corazón. ¿Que perfectamente puedo hacer si-bet? Sí, ahí yo si-betearía con manos como KQ de corazón, KQ de picas, J, Q de tréboles. Bien, ¿por qué? Porque voy a tener dos overcard con suficiente backdoor equity para poder meter presión en muchísimos turns. Entonces, importante esa situación. Mucho énfasis en hacer si-bet bien cuando tengamos overcards con backdoor flush o con backdoor straight. Con cualquiera de las dos situaciones me es suficiente para poder betear. Bien, ojo, importante, repito. Cartas, mesas 10xx, vamos a seguir haciendo si-bet a 50%, bien, con backdoor equity decente. Bien, eso cuando no tengamos hat. Y cuando tengamos hat, me puedo desequilibrar si mi rival, yo tengo suficientes datos del rival y entendiendo que tenga un fall excesivamente alto, realmente el par de cartas que tenga no van a ni siquiera a ser relevantes, ¿no? Importante eso, diferenciar de cuando en mi metagame puedo usar hat, me puedo desequilibrar, rompo las estructuras, las quiebro y juego en base a la información y jugaría más explotativamente.
En estas mesas tendremos un porcentaje alto de Cbet al 33% y haremos check con manos que no tendremos 3 calles por valor, como top pair o mid pair con kicker bajo y algunas manos medias y los over mid pair más fuertes. Importante entender esta situación. Este es el segundo board en el cual vamos a tener Cbets del 33%. ¿Por qué? Porque generalmente los rangos de farol del tribet en posición contienen muchos ases. Cuando yo no tengo 3 calles por valor, si mi mano es suficientemente fuerte, tengo la potestad de poder hacer un check en flop con algún as. Por ejemplo, si me estoy enfrentando a rangos de tribets amplios, como podrían llegar a ser Big Blind versus Small Blind o Button versus Cutoff, manos como por ejemplo As-Q, en ese caso sí van a tener en una mesa As 2-5, As XX, donde no hayan proyectos, vamos a querer meter 3 barrel. ¿Por qué? Porque en el rango de call del villano hay muchos ases altos como As 10 suited, As J suited. Entre más cercanos a las ciegas estemos, esos rangos van a estar más amplios. Por lo tanto, tendremos la potestad o la fuerza suficiente de rangos para poder meter 3 barrels. Cuando no tenemos 3 barrels claros, cuando nosotros estamos enfrentándonos al villano cuando esté en early y en MP. ¿Por qué? Porque en un porcentaje amplio, los rivales tienen manos como As-Q y As-K al tribet. Por lo tanto, si yo estoy en una mesa As-XX, en botón contra early position, y yo tengo As-Q, entendiendo que la mayoría de los rivales, o en un porcentaje grande, tienen rango de call al tribet con As-K off, yo no tengo 3 barrel cómodos con manos como As-J, con manos como As-10. Por lo tanto, mi secuencia va a ser de Cbet del 33%, bien, lo haría con faroles como JQ, como KQ, como 5-6 suited. Los acompaño con manos como As-K, los acompaño con manos como As-Q. Y una vez llegue al turn, con ese bloque de manos que no tienen 3 calles por valor, me doy un check perfectamente en posición y puedo pagar el river. Estas mesas vamos a jugarlas igual al As XX con la diferencia del tamaño del Cbet que se harán al 50%. Cuando yo hago referencia o cuando hacemos referencia a que se van a jugar igual a las mesas As XX, es a las situaciones en las cuales yo tengo que definir en el flop si mi mano tiene 3 calles de valor o no. ¿Por qué? Porque es el mismo ejemplo. Si yo, como rival, le 3beteo a un villano en early y la mesa cae, no sé, KXX y yo tengo una mano como K10 suited, entendiendo que en el rango de call del tribet él va a tener manos como KJ, como KQ, como As-K, mi mano claramente no tiene 3 apuestas. Perfectamente puede hacer check en flop o betear flop, chequear turn y hacer el bluff catcher en river. Entre más agresivo sea el rival en river, más si bet flop vamos a querer hacer con nuestro top pair para hacer check en turn y poder hacer más bluff catcher. Entre más tie sea nuestro rival en river, más check vamos a querer hacer en flop con ese bloque de manos. Entendiendo los rangos con los que nos estamos enfrentando. Repito, no es igual una mesa KXX en botón contra early o botón contra MP a una situación de una mesa KXX, QXX, Big Blind contra Small Blind, donde el rango es extremadamente amplio de call y no es igual jugar button contra cutoff. Entonces, importante entender esas diferencias. En estas mesas vamos a representar las premisas del juego en flop vistas hasta ahora con los proyectos de escalera y los proyectos de color. Bien, ¿qué quiero decir con esto?
que si la mesa es As XX y tengo un proyecto de color, yo no voy a partir beteando 75%, yo no voy a partir beteando 50%. ¿Cuál sería mi bet idóneo en una mesa As XX? 33%. Lo betearía con una mano como As K, la betearía como con una mano de farol como 5-6, una mesa As XX, betearía con mi proyecto de color a las nuts al 33%. Bien, entonces tratar de mantener siempre estructurado mi juego indiferentemente del rival que me estoy enfrentando si no tengo datos y si estoy jugando en un meta sin hat. Acá vamos a tener varias situaciones. A ver, los proyectos, ¿cómo jugamos los proyectos de color? Bien, los proyectos de color los vamos a dividir en dos, realmente en 4. Bien, los colores a las nuts que tienen valor de showdown, como por ejemplo As K de corazón, As Q de corazón, As J de corazón, los vamos a chequear en flop para no colocarnos en situaciones desfavorables en turn y en river. A estos colores, ¿qué los van a acompañar? Los van a acompañar los proyectos de color medios, como colores al 6, al 7, al 8, al 9 o al 10. ¿Por qué? Porque si yo llego a hacer un cibet con un proyecto de color al 8, con un proyecto de color al 7, y el villano me hace un check raise, voy a estar en una situación marginal en flop si yo decido pushar, porque el villano me puede estar pagando con colores mejores que los míos. Bien. Y si yo decido pagar el raise del flop, cuando caiga el color, no tengo la certeza de tener el mejor color de la mano. Por lo tanto, iría con mucha precaución. Ahora bien, los colores altos, pero no a las nuts, como colores a la K, como colores a la Q, bien, van a betear, y colores a las J, van a betear siempre en conjunto con colores a las nuts que no tengan valor de showdown, como es el caso de combos como As2, As3, As4, As6, As7, As8 y As9. Porque de esas manos, difícilmente haciendo check en flop, pagando el prove del turn, vamos a poder ganar al rival tras el check en river. Cosa que no pasa con manos como As K, con manos como As Q y con manos como As J. En estas mesas vamos a presentar dos tipos de apuestas. Bien, la primera del 33% y la segunda del 50%. ¿Cuándo vamos a hacer cibet del 33%? Las vamos a hacer cuando tengamos los trips y overmid pairs, y así tendremos protegido nuestro rango versus un raise a la cibet o un check raise. Ahora, ¿cómo vamos o con qué vamos a hacer cibet del 50%? Bueno, lo haremos de cibet de farol, lo haremos cuando tengamos overpairs y lo haremos cuando tengamos trips bastante fuertes. Por ejemplo, mismo ejemplo, 993, yo tengo As 9, mi cibet va a ser del 50%. Yo tengo en una mesa 992, yo tengo KQ, cibet del 50%. Bien. Importante eso e importante tener dos tipos de apuestas en situaciones de estas. Se van a jugar exactamente como los singles raise pot en posición como pre-flop raise. Bien, en este tipo de board se beteará polarizado en flop a manos fuertes que puedan pagar raises y faroles, y chequearemos todas las manos medias o top pairs o overpairs devaluados. Es importante diferenciar cuando tengo una mano fuerte y cuando no, y entender que las manos fuertes preflop en boards 3 straight se van a devaluar. Por ejemplo, yo tengo par as en una mesa 10, 8, 7 monocolor. Mi mano pasa de ser una mano muy, muy fuerte preflop a una mano media en flop. En ese caso, estando en posición, voy a poder chequear, voy a poder pagar el prove del villano cuando no complete el color y evaluaré en turn.
Bien. ¿Qué manos voy a querer yo betear entonces? Si no estoy beteando ases en ese caso, bueno, y yo voy a betear manos que no les penalicen el raise. Bien, y entender que voy a poder betear todos los proyectos de color, pues todos los proyectos de color, no, todos los colores hechos, algunos sets, entender que mis dobles parejas se devalúan, bien, pero las voy a seguir beteando, entender que mi top pair sin el proyecto acompañando se va a devaluar. Entonces, si yo entiendo eso, este spot es muy sencillo y dejamos de betear el 100% como un pollo sin cabeza. Recordar que en las mesas tri-straight tenderemos a hacer más checks en general en mesas tri-straight bajas que en las altas o en las medias. Bien. Recordar que en las mesas tri-straight altas vamos a tener un 100% de CBET al 33. Bien. Y en los tri-straight medios, la CBET va a ser del 50%. En mesas no tri-straight, las manos medias no vulnerables la podemos jugar al bet check y si el runout es favorable vamos a poder hacer mucho bluff catcher. Bien, betearemos por valor o foldearemos dependiendo del rival y en la posición que nos estamos enfrentando. Bien, las mesas 10xx son mesas donde entre el turn y el river van a cambiar mucho, por lo tanto tenderemos a ser o más flexibles o más rígidos con nuestro bluff catcher. En mesas, bueno, las mesas as XX tendremos un porcentaje de CBET elevados. Bien, algunos top pairs que no betearemos en botón versus GP, si lo harán en butos contra cutoff. Manos como, no sé, as Q o la misma as J en una mesa as XX en small blind contra big blind. Claramente hay muchísimos ases peores que van a pagar mis tres calles. Por lo tanto, yo no me frenaría. Bien. Entender la situación de que entre más amplio sea el rango del rival, bien, más manos van a comenzar a querer hacer 3 barrel, como en el caso de AsJ, como en el caso de AsQ, como en el caso de AsK, cuando estemos en botón contra small blind o botón contra cutoff. Ya cuando estemos enfrentándonos a early contra MP, early contra cutoff, donde los rangos son más estrechos de cal al tribet, manos como AsJ y AsQ nunca van a tener 3 calles por valor, salvo que liguemos dobles parejas en el turn. Por lo tanto, yo puedo betear, chequear y siempre hacer el bluff catcher en river. Bien, importante eso ahí. Tener presente que en las mesas de dos Broadways altas y una carta X como KJX, Q10X, QJX, 10JX, cuando tengamos gatshot con dos undercards, nunca haremos dos barrel y nunca haremos dos barrels y podemos extrapolar este concepto en algunos board más. En los flops que tengamos proyectos, tener en cuenta que como en Triad Pots se juegan SPR cercanos al 2, 3 o 4, cuando yo tenga un combo draw y BT flop, me daré check en turn, ya que el costo del check push del rival es extremadamente elevado. Tener presente que cuando tenga proyectos de gatshot con undercards en flop, las betearé siempre en flop y las chequearé en turn y rezo en river para que me caigan. Bien, y si el runao lo permite, tras el check mío del turn para cobrarme mi equity y el check de rival, yo poder robar el bote. Y recordar siempre que las mesas monocolor se van a jugar como single raise pot en posición. Se van a polarizar en flop. Betearé manos muy fuertes y faroles totales y mis manos medias pasan al rango de check. Bien.